Radio Chipiona 107.1. La comunicación de proximidad aquí en Chipiona. Somos Onda Local de Andalucía. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias, verde del monte y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizonte, hambre. Bajo la piel resecada, ríos. Abrimos el Tiempo Vuela para hablar de Víctor Manuel. Juan Mellado, me tomo aquí la libertad de dar entrada yo a un espacio que es de usted. Bueno. El Tiempo Vuela. Buenos días, saludos cordiales, como se suele decir, y para ti, para Juan Antonio Ruiz, que está en el control, y para la audiencia de Radio Chipiona. Vamos a hablar de Víctor Manuel. Precisamente esta canción que está sonando, este himno que está sonando, que es original de Pedro Garfias, un poeta salmantino, pero con raíces andaluzas, con raíces sevillanas. Bueno, este, digamos, himno no oficial de Asturias lo ha popularizado, como ustedes saben, Víctor Manuel. Pero además, precisamente, en lo que vamos a hablar ahora, que son unas jornadas de la memoria democrática en Sanlúcar de Barrameda, las quintas jornadas, uno de los espectadores que había allí en el auditorio Manuel Sanlúcar le indicó que este era el verdadero himno de Asturias. Hombre, él dice, no, el himno de Asturias es el himno de el conocido de los borrachos. Sí. Y que además... que se toma la sidrería, se canta la sidrería. Y además reivindicó que es uno de los pocos himnos que hablan de la paz, de algo idílico, que no hablan de guerras, que no hablan de conflictos. Es decir, la mayoría de los himnos son todos guerreros, ¿no? Sí, vamos a defender con cañones. Y este tipo de cosas. Sin embargo, dice, es algo idílico. Muy curioso eso. Muy bonito, muy curioso. Estamos aquí porque Juan Mellado ha asistido, lo ha referido a las quintas jornadas de memoria democrática, y en ellas, el pasado miércoles, el día 22 de octubre, en el Auditorio Municipal Manuel Sanlúcar, por la tarde, había una charla de Víctor Manuel, que vino es profeso hasta nuestra tierra, que yo creo que es una tierra que conoce bastante bien, porque tiene muchas amistades en la zona, especialmente en Rota, habría que decirlo, ¿no? Que ahí por ahí paran muchos Sabina, lo hacía Almudena Grandes con su marido, en fin. Y habría que decir que la charla se titulaba Los cantautores, la voz comprometida que dio cauce a una generación. Claro. El título está definido al milímetro. Y además es algo muy autobiográfico. Resulta que uno de los abuelos de Víctor Manuel, el llamado Ángel, fue represaliado, fusilado en el año 41 por los franquistas, y eso quedó muy dentro de Víctor Manuel, dentro de ese espíritu de rebeldía que vendría después. Y Víctor Manuel, que es un hombre de paz, pero a la misma vez es un hombre reivindicativo. Y ahí en esa conferencia explicaba cómo era la España del franquismo, de la posguerra y sobre todo la España también de la transición, y cómo cantautores como él tuvieron que luchar
constantemente contra la censura, contra las detenciones, contra los atentados con bombas, etcétera, etcétera. Es decir, que fue un testimonio muy emotivo y muy importante. Y fíjate, antes de comenzar la conferencia, él entró en el auditorio y el público aplaudió. O sea, sin él decir nada, es decir, es como hubiese aparecido ahí una gran estrella. Bueno, es un icono absoluto. Hay que decir que va para 78 años, que físicamente está magnífico, pero que tiene una lucidez también que habría que aprovechar, la verdad, en muchos órdenes. Y la charla, por lo que tú has grabado, que también grabaste prácticamente casi toda, ¿no? O una parte importante, es verdad que es interesantísima por cómo era todo lo que se vivía en esa época, y él lo iba plagando de un anecdotario curioso, divertido y, bueno, al mismo tiempo pues muy significativo de cómo era la vida en aquella época, ¿no? Cristóbal, y él lo cuenta divertido, pero lo que cuenta no es tan divertido. No, ahí está el éxito, ¿no? Porque eran amenazas de muerte, cómo le pusieron una pistola en la cara, es decir, que eran situaciones de tensiones, eran situaciones, censuras, yo qué sé, como por ejemplo, en la canción del El Cobarde, se presenta al Festival del Atlántico en las Islas Canarias, queda primera, gana el festival, pero el gobernador militar de la plaza se entera y dice que eso es una canción antimilitarista, que eso va contra el ejército y que eso no se puede difundir por ahí. Y hubo una segunda votación y ya desapareció del mapa la canción del Cobarde. Sí, cosas así. Y precisamente una de las cosas que yo le pregunté, ¿cómo? Porque él la escribió o la sacó al mercado en el año 68, 1968, sale al mercado el Cobarde. Bueno, pues yo me acuerdo que incluso en el Gran Cinema, de aquí de Chipiona, cuando una de las cosas que más recordamos nosotros del cine de verano eran las canciones de Carina, de Fórmula Quinta, bueno, pues entre eso iba metida muchas tardes El Cobarde. Y siempre esa canción me impactó incluso cuando desde niño la escuché. Y una de las cosas que yo le pregunto es, bueno, ¿cómo es que usted no fue a la cárcel por esa canción? Dice, mira, precisamente no estuvo censurada oficialmente, pero sí que tuve muchos problemas con esa canción y con otras muchas más canciones. Es curioso porque muchas veces estaban censuradas canciones que realmente no tenían nada y otras que en sí encerraban, imagínate al Alba, de Out, en fin, estas cosas, que sí encerraban ahí pues, cuestiones que podían ser más peliagudas, pasaban a lo mejor más desapercibidas, nunca se sabe, ¿eh? La verdad, vamos a decir que en unos minutos vamos a escuchar la entrevista que tú le hiciste, te atendió estupendamente, sí. Una pequeña entrevista. Una mini entrevista porque era un atraco, esto no estaba previsto, yo incluso iba allí solo como espectador, pero como yo he puesto en mi muro de Facebook, la cabra siempre tira para el monte, y digo, está aquí Víctor Manuel y no le voy a hacer aunque sea 3 preguntitas, como diría nuestro amigo José Antonio Franco Cotán. Cuando estábamos en Antena Libre, no le va a hacer una cosita, pues eso mismo me ocurrió, y muy, muy amable, o sea, que no dijo quién eres o quién no eres y ahora mismo estoy nervioso que tengo una conferencia, ¿no? Con grabadora a estilo antiguo, con el teléfono móvil a estilo moderno. A estilo moderno. Hombre, preferí mejor el testimonio hablado, podía haberlo hecho como hace alguna gente con imágenes y eso, pero yo preferí ir a lo seguro para que el audio saliese bien y no cogiese el teléfono el ruido de ambiente, que había bastante. Que no es nuestra especialidad tampoco la técnica. No, la técnica no. Ni la tuya ni la mía. Bueno, pues, Juan, si te parece, para ilustrar esto y lo que se habló, pues una canción absolutamente significativa del repertorio de Víctor Manuel, que es La Planta 14. Pero antes quiero decir que en esta jornada, que el auditorio estaba totalmente lleno, pues hubo 2 maestros de ceremonia en la mesa, el presidente del Foro de Memoria Democrática, que es la entidad que organizaba
estas quintas jornadas, que son muy interesantes, era Eugenio Pérez Alcalá, estaba en la mesa conjunto con Víctor Manuel, y el secretario del foro, Juan Romeo Laguna. Juan Romeo Laguna fue el que presentó una pequeña biografía de Víctor Manuel y el presidente del foro fue quien dio entrada a esa interesante actividad. Las jornadas tienen el apoyo del Ayuntamiento de Sanlúcar y la Diputación de Cádiz, que está el área de transición ecológica y desarrollo de la ciudadanía, con el Departamento de Memoria Histórica y Democrática. Por cierto, que las jornadas tienen un cartel de Garicois Cuevas, que también hay que reflejarlo porque hay artistas que aportan y es bueno que se diga también. Y Cristóbal, un contenido envidiable. Ojalá nosotros pudiéramos hacer aquí unas jornadas parecidas a estas, porque el contenido, la enjundia que tiene, los ponentes, periodistas de la transición que han estado ahí, hablando sobre los problemas que tenía. Es decir, hay una serie de argumentos para hablar sobre el franquismo, el posfranquismo, la transición y todo lo que nos rodea, que eso es aprovechado por el Foro de Memoria Democrática. Bueno, estamos en una época en la que ahora precisamente también se quiere amordazar medios, así que nos puede servir de referencia, por si acaso. Poca gente de Chipiona, ¿no? Yo creo que yo era el único. Verá, puedo tener un... Había mucha gente conocida tuya, pero no de aquí. Todo es Sanlúcar. Saludé allí a bastante gente, pero yo de Chipiona no creo que hubiese nadie. Es curioso porque una actividad como esta con Víctor Manuel, que es un personaje importantísimo dentro de la cultura y dentro de la música, y con gente tan historiada como hay por aquí, pues me resultó, quizá no se han enterado, porque ahora mismo hay tanto bombardeo de información, no de información, sino de anuncios, de cosas, que a lo mejor entre tanto anuncio se les pasó. Vivimos en una sociedad de la información, dicen, que es precisamente la más desinformada, al final. Al final es eso. La planta 14, tema... Pues, hay otra de las... Uno de los que más problemas le dio a Víctor Manuel, ¿no? Este tema. Sí, esa canción tuvo un tiempo censurada porque los censores lo obligaban un poco a cambiar la letra. Él se resistió y hasta que no pudo sacarla, pues la letra no cambió nunca. Él, como cosa curiosa, decía, bueno, la censura era una cosa rocambolesca, porque llegabas, por ejemplo, a Jerez de la Frontera, presentabas el repertorio, te lo aprobaban, y a lo mejor ese mismo repertorio llegabas mañana a Sevilla y te lo censuraban. Sí, no, sobre eso hay libros escritos, ¿eh? O sea, que eran cosas muy, muy curiosas. Y si te saltabas el repertorio que tú oficialmente habías dado, siempre había un policía o dos policías en el teatro para multarte. La planta 14. En la planta 14, en el pozo minero, en la tarde amarilla, 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de salvar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj. Los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozarán fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos?
Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:10 verá la noche el primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado, no hay cuidado. 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros, mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo. Víctor Manuel es de Mieres, que es zona absolutamente minera. Y es verdad que aquí lo que hay es una reivindicación tremenda, porque cada frase es un clamor sobre las condiciones de vida, las condiciones laborales de los mineros, el estatus social que había en la época. Y Cristóbal, lo curioso también, que es sacada al mercado en 1970. Es decir, que en 1970, pues históricamente hablando, pues todavía estamos hablando del anterior régimen. Y en aquellos días y en aquel tiempo, Víctor Manuel sonaba para candidato para cantar en Eurovisión Española. Bueno, pues Eurovisión Española, en Eurovisión por Televisión Española. Y después de eso fue vetado para Eurovisión. No se supo más de Víctor Manuel para Eurovisión, y también fue vetado para salir en Televisión Española durante bastante tiempo. Fíjese después de esta canción. ¿Cuánto se ha contado y se ha escrito de lo de Serrat? Imagínense, pues esto es mucho más grave incluso. Bueno, pues vamos a esa entrevista de Juan, que atendió gentilmente Víctor Manuel muy bien. Nos encontramos con Víctor Manuel en una actividad de la memoria democrática. ¿Qué significa para Víctor Manuel estar aquí hoy en Sanlúcar en esta fecha tan significativa? Bueno, conozco todo el proceso de la memoria democrática, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, porque personalmente me toca muy de cerca, ¿no? por cuestiones familiares, ¿no? Y bueno, siempre que me invitan trato de acudir a los sitios donde me llaman. Ahora hay una pregunta muy manida que preguntan siempre, que molesta mucho a los cantautores. ¿Qué quedó de los cantautores de la transición? Pues mira, yo ahí estoy vivo y coleando, y muchos más también, ¿no? Hay gente que ya se ha retirado, ¿no? Bueno, la sociedad cambia y la función del cantautor también, ¿no? Que no es igual el trabajo que uno podía hacer en los años 70 que el que tiene que hacer en el 2025, ¿no? Entonces es importante adaptarse a los tiempos, por un lado, ¿no? Pero yo entiendo que hay todavía un montón de gente activa y haciendo música para un mundo mejor, para que las cosas funcionen razonablemente bien y haciendo y solidarizándose continuamente con las causas que creen que merece la pena. Ustedes lucharon en el franquismo y la transición por un cambio. Sí. ¿Cree usted que ahora, a día de hoy, seguimos luchando igual o nos hemos dormido un poco? No, porque tampoco la sociedad lo reclama como lo reclamaba entonces. Entonces había
un objetivo común, que era traer la democracia y pelear por la democracia, y eso afortunadamente está conseguido, y este país no se parece ni remotamente al que teníamos hace 50 años, ¿no? Entonces las circunstancias lógicamente tienen que cambiar y cada uno va adaptando su trabajo al momento que está viviendo, ¿no? Hay una canción de usted que me impresionó bastante en su momento, El Cobarde. ¿Cómo se puede cantar eso en una época tan difícil y sin no ir a la cárcel? Bueno, pues curiosamente esa canción nunca estuvo prohibida, pero sí tuvo muchos problemas siempre que la cantaba. Bueno, un poco de eso voy a hablar, ¿no? De cómo éramos, de qué cosas nos hacían hacer, de qué cosas no nos permitían hacer, y de lo ridículo visto en la distancia y en el tiempo que era todo lo que aquel momento que vivíamos, ¿no? Y lo absurdo de aquella censura, que a veces sabía por qué prohibía, pero otras veces no tenía ni idea por qué prohibía. Alguien se lo decía de arriba, ellos decían esto no va, ¿no? Por último, Víctor, se nos murió Pablo Guerrero. Sí. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, era un personaje muy, muy querido, yo creo que por toda la profesión que nos dedicamos a la música, porque era esencialmente un hombre bueno, aparte de un grandísimo autor y una voz personalísima. Muchas gracias. Gracias, encantado. Bueno, pues esas eran las palabras de Víctor Manuel, que por cierto tenemos que reseñar que en el año 2002 obtuvo la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, que es la más importante que puede obtener un artista en nuestro país. Un personaje entrañable y, como he dicho también en mi muro de Facebook, un valor tangible de España. Y si me apuran, también intangible, porque hay cosas que están ahí. Ese hombre tiene un aura, y ese aura es la que nosotros debemos de conservar en estos momentos tan difíciles en los que parece que pudiera haber una involución. Por cierto, por ir a lo más prosaico, la voz la tiene magnífica, ¿eh? O sea, sí. Se ha cuidado muy bien y la verdad que con la edad que tiene, pues está para durar ahora mismo, como se dice en estos casos, ¿no? Un martillo metido en manteca, sí, señor. Como decimos aquí. Bueno, Juan, despedimos con El Cobarde. Sí, pero antes de eso quiero adelantar que tenemos más material de esa conferencia que dio y del turno que hubo de preguntas, que yo precisamente una de las cosas que le pregunté fue sobre los cantautores y la copla, cómo él mismo grabó La Parrala e incluso colaboró, nos dijo él, con Marifé de Triana, pero ese material lo vamos a tener ahí para próxima ocasión porque es un material valioso y a lo mejor no de tanta urgencia como ahora. Acabo de ver en el archivo nuestro un dúo suyo con María Dolores Pradera cantando Amarraditos. Creo que Tatuaje también está por ahí. En fin. Sí, bueno, él hay un disco que se llama... En el disco Tatuaje, el disco Tatuaje, él canta La Parrala. Entonces, bueno, él habla muy bien de la copla. ¿Y por qué no vamos a cantarla? Que es algo... Sí, empezó de niño tocando la armónica. Ahí está, que es algo muy nuestro, y que él imitaba a Joselito, fíjate, cantando canciones de Joselito. ¿Quién iba a decir que luego iba a hacer canciones tan reivindicativas como El Cobarde, que ya he dicho al principio del programa? Yo me sorprendía cómo esa canción no estaba prohibida, y él reconoce que no estuvo prohibida, no estuvo censurada, pero que tuvo multitud de problemas cada vez que la cantaba. La escuchamos. Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro
y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor? ¿Por quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar, esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar aquella muchacha, la paz del hogar. Llegan los años de cárcel, yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelvo a mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira aquel joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda